Amigos y seguidores de Veo, Escucho y Os Cuento, bienvenidos a un especial en el que vamos a hablar del gran final de Me Atrevo a Amarte, una telenovela mexicana protagonizada por Kimberly Dos Ramos y Rodrigo Guirao. Para ello tengo el honor de contar con mi gran compañero y amigo Javi. Muy buenas tardes, Javi. Conexión Madrid-Barcelona. Muy buenas, Patri, ¿qué tal todo? La verdad que ya hacía tiempo, ¿no?, que no nos conectábamos para hablar de estas telenovelas que tanto nos gustan, que tanta tela tienen para cortar. Y quería preguntarte primero que nada, ¿qué es lo que más te enganchó de esta telenovela? ¿Qué es lo que más te gustó a nivel general, no? Bueno, lo que más me gustó o lo que más me ha ido enganchando ha sido la química que yo he visto en sobre todo dos parejas, tanto la pareja protagónica de Kimberly y Rodrigo Guirao, como la pareja de Marilú Bermúdez y Cristian de la Campa. Creo que son dos parejas que han tenido muchísima química, por lo menos bajo mi punto de vista, me han gustado mucho. Y después los dos villanazos que ha tenido la historia, tanto Salvador Pineda como Marlene Favela, creo que han sido dos villanazos de los que hacía tiempo que no se veían. Totalmente, la verdad que lo quieras o no, últimamente estamos viendo muchísimo a Marlene Favela en las telenovelas y eso es increíble, ¿no? Y como villana, que antes era muy protagonista, pero bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de esta gran villana que nos ha concedido Marlene Favela, pero me gustaría comentarte, tú, ¿qué es lo que más destacarías a nivel trama? Estás diciendo lo de las parejas, pero poniendo en contexto, ¿qué escenas te han gustado más? ¿Qué escenas te han gustado menos? ¿Qué cosas descartarías? ¿Cuáles dejarías? ¿Qué es lo que más te ha gustado primero, ¿no?, de la novela? Te podría decir que descartaré casi toda la novela. ¡Anda, a mí! Oye. No es una novela que por historia me haya gustado, sinceramente. Creo que la historia ha dejado mucho que desear. Sobre todo los personajes han estado muy mal escritos. Victoria pasó de ser al principio parecía una ranchera paleta a después ser una mujer que iba cambiando mucho, no sé, que era como muy voluble, muy fácil de manipular. El personaje de Karime Lozano era como muy doble moral, unas veces había cosas que no le parecían bien, pero al capítulo siguiente cosas que no le parecían bien ayer, hoy le parecían bien. No sé, ha sido todo muy raro, ha sido una historia muy rara, esa historia de esa venganza que muy mal llevada. Nos querían vender al principio como que iba a ser una historia de amor-odio porque Alejandro venía a vengarse de la familia de Victoria y tal, y como que prácticamente se conocieron y se acabó la venganza, ya no hubo ese tipo de venganza, dejó de existir. No sé, ha sido todo muy... La venganza duró poco, la verdad. Es verdad que duró que a lo mejor 10 capítulos, bueno, venganza más bien el decir odio amor de Alejandro con Victoria, ¿no? Exacto, porque lo normal o lo que todo el mundo esperaría es como que se hubieran odiado al principio, hubieran estado, no sé, mínimo no tuviera sido en el tira y afloja, ese que tanto nos gustan las novelas. Y como que esa venganza o Alejandro hubiera intentado vengarse y después se hubiera enamorado en el proceso, pero es que Alejandro vino a vengarse, la conoce, se enamora y ya se acabó la venganza. No hubo nada. Yo la verdad que he visto que es casi una telenovela en general, en líneas generales, tengo que hablar en líneas generales de Televisa, una telenovela que ha tenido mucho relleno, de las típicas estas clásicas que tienen muchísimo relleno y que no te terminas de creer en los amores que se forman. No te terminas de creer las historias, porque en verdad, si tú hablas del personaje de Marilú Bermúdez y el de Cristian de la Campa, ¿qué es lo que han tenido en la trama? Aparte de enamorarse, estar juntos, que sí, entró en acción el personaje este de Livia, creo que era, o algo así, ¿no? Que era Sí, como la mujer esta que tenía la hija y que luego resulta que sí que es su hija, porque yo yo creo que le está engañando con el tema del ADN y no es su hija, tal, pero quitando eso, esa parte, luego no ha habido chicha. Luego con Alejandro y... Bueno, pero no chicha, pero sí había una pequeña evolución, porque se vieron, cómo se conocieron, se vio el romance, que era creíble porque tenían química, bajo mi punto de vista. Después vimos cómo se casaron, cómo tuvieron esa pequeña separación por el tema de que apareció. Es como que fue una pareja que fue en evolución y que tuvo sus momentos. Sin embargo, la pareja de Victoria y Alejandro se mantuvo todo el tiempo en una forma tan lineal que prácticamente no hubo nada que contar de esa pareja.
Ya, pero quiero decirte, bueno, sí, tuvieron la parte de que cuando se metía la tía en el medio y él creía a la tía, y luego ya cuando ya por fin logran tener la boda, justo al minuto y pico acusan a Alejandro de la muerte del abuelo. Pero es que fue nada, Exacto. al instante, es que no dio tiempo al espectador a que respirara y dijera, bueno, vamos a pasárnoslo bien, o van a estar enamorados, o vamos a ver esas escenas de cama, las escenas de cama cortadas, Javi, todo cortadísimo. La única, sí, la escena en la que estaban en ojo del agua esta, un poquito en la especie esa de jacuzzi riachuelo que tenían ahí, pero que tampoco se veía que lo estaban haciendo, parecía que estaban abrazados y declarándose amor, pero ya está. No se notaba que los personajes estuvieran haciendo el amor, no se notaba nada. No se notaba, ¿no? Lo único que yo te digo, sí se notaba que cuando ellos estaban juntos en pantalla, se notaba esa química, esa complicidad, esas miradas, sí, se notaba, pero no nos regalaron escenas potentes de ellos. Para mí, de las mejores escenas que recuerdo de ellos juntos, fue la que tuvieron en el río. Claro. Creo que fue de las mejores escenas que han tenido. ¿En el río cuando la salva ella o cuándo? Cuando por primera vez, bueno, no sé si fue por primera vez que hicieron el amor en el río o tal. Sí, que se encontraron en el río, en la poza esa, como se llame. Exacto. No sé si era un río, era un lago, pero bueno, que fue una escena muy bonita, la verdad. Creo que es lo único destacable de ellos. La verdad, bueno, eso, y yo creo que, hablando ya del gran final, ¿no? ¿A ti qué te pareció primero? Pues eso, vamos a ir por partes. Que la acusaran así, de esa manera, Alejandro, de la muerte del abuelo, que ella por momentos parecía que no iba a creer en su amor, pero al final sí se decide, y la verdad que es una mujer empoderada, se empodera muchísimo en la recta final y empieza a creer en Alejandro, en su inocencia. ¿Qué te pareció, pues eso, de cara ya a la recta final, ¿no? Ese final, que gran final, pues bueno, por partes, fue todo muy rápido, ¿no? Muy poco dinámico. A mí eso que pasó ahí sí me gustó, porque realmente estamos acostumbrados a que acusan al protagonista o a la protagonista de asesinato, no le crees, empieza otro conflicto y es como otra vez volver a otra pelea, otra separación. Sin embargo, en este caso Victoria fue y dijo, es verdad que al principio parece que duda un poco y te da que pensar que va a dudar, pero fue como después, no, yo te creo, Alejandro, y es como, ole, bien. Por fin alguien le cree al protagonista, ¿sabes? Sí. O por lo menos le da el beneficio de la duda hasta que se compruebe lo contrario. No que siempre acusamos y es en plan, ya eres culpable. Totalmente lo que dices, y eso, y que al final, pues bueno, ahí se demuestra que sí que se aman de verdad y todo, que se aman hasta el final. El hecho también, a mí lo que me sorprendió también fue la forma en la que se coció todo. En los últimos 4 o 5 capítulos se despachó el tema de que se queda embarazada, él justo se hace pasar, bueno, le hacen pasar por muerto, ¿no? De que se ha perdido en el río porque le ha disparado Débora. Y todo eso, no, yo creo que en 2 capítulos, en 3, pasa todo. Súper rápido, pasan de pronto 2 años, ella se queda embarazada, a la niña la rapta Débora, empieza a sufrir muchísimo, que ahí sí que tengo que lanzar una lanza a favor de Kimberly Dos Ramos. Creo que el personajazo que se marcó, lo más espectacular está en el final, porque es cuando de verdad se nota que es una madre sufrida y una mujer sufrida, que sufre por ambas pérdidas y que ella cree todo el rato que Alejandro en verdad está vivo, ¿sabes? Yo creo que esa parte final de la Kimberly Dos Ramos, ¿no? Del personaje de Victoria sufrido, yo creo que ha sido lo mejor, lo más, la mayor delicia, yo creo, en cuanto al personaje de Victoria. Que yo por lo menos lo he vivido, que me lo he creído, ¿sabes? Súper creíble. No, literal. Y del final, pues eso, que fuera pasando el tiempo. Yo hubo un momento en el que me perdí, te lo juro. Era como en plan, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Me quedé en plan, han pasado meses, han pasado años. De repente veo a la niña que se encuentra con Alejandro, que obviamente... Tendrá 3 años mínimos, por lo menos. Claro, y 2 y pico. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? No sé. Es que era como en plan, en el último capítulo te despegabas un segundo de la pantalla y es que había pasado el tiempo, que pasó, que si unos días, que si meses, que si años, que una noción del tiempo, unos cortes tan rápido para que pasara el tiempo. Así yo creo que no se hacen las cosas. Sinceramente, ha sido joder una novela que podía haber sido bastante buena, o buena por lo menos, o decente,
y joderla en la recta final totalmente, haciéndolo todo súper rápido y metido todo con calzador. Súper rápido de que no te lo crees. Te han contado en 1 hora y media cosas que se tenían que haber contado mínimo en 3-4 capítulos. Y te las han metido todas comprensadas en 1 hora y media. Que yo, Javi, de verdad me llevé como una especie de susto porque iba en el metro cuando veía el último capítulo y resulta que digo, ostras, pero ¿cómo ha podido acabar así? Porque claro, creía que no tenía nada más que una parte. Y luego había una parte 2, como que estaba dividido los vídeos. Y digo, no puede ser que haya acabado justo, vamos, yo estaba todo el rato mirando, pero que si quedan 10 minutos, si aquí falta todavía el reencuentro con la niña, falta todo, no puede ser. Menos mal que luego había una segunda parte, pero aún así, es lo que tú dices, todo súper rápido. En cuestión de pim pam, pim pam. Hasta el punto de cuando él le da a la niña, que es como en plan, se la da sin hacerle prueba de ADN ni nada, la prueba de ADN ya se la haremos más adelante. Pero es y que va por la niña a lo que es el convento, pero no se ve que va por la niña. Directamente dice, me voy a ir un momento, tal, se lo dice, ¿no? Al personaje Cristian de la Campa. Y de repente aparecen en una cueva, que por cierto es la cueva de la novela esta de Ana Brenda Contreras. ¿Ah, sí? La de lo imperdonable era. ¿Lo imperdonable? Lo imperdonable, el mismo sitio. Y aparecen los dos ahí en la cueva y le da a la niña, es como en plan, yo me has cogido a la niña. ¿En qué momento le has dicho a la niña, esta es tu madre, te voy a llevar con tu madre? ¿En qué momento se la has quitado a las monjas y le has explicado la historia de las monjas? Porque no creo que haya ido por la niña y se le haya llevado bien, ¿sabes? Y la niña rápidamente la acepta todo. Eso es muy cookie, la niña. Me ha encantado porque se parece a los dos, ¿eh? Pero sí. Rápidamente acepta todo y empieza, sí, eres mi papá, eres mi mamá. No me lo puedo creer. Y luego, por ejemplo, ver ese reencuentro. A mí me faltó muchísimo. Ver ese reencuentro de abuela y niña. Tanto que sufrió el personaje de Karime Lozano al final, con Débora, por favor, devuélvenos a mi nieta. Joder, pues mínimo ver ese reencuentro verdaderamente, aunque sea de 3 minutos. Con la niña, con la nieta y con las tías. ¿No? ¿No te falta un poco eso? Sí. Estoy poniendo sí. me faltó completamente y creo que nos dejaron mucho de ver. Es que nos dejaron mucho de ver. Yo siento que al final lo recortaron. Sí, ¿no? Le metieron tijeretazo absoluto. Yo pienso que sí. ¿Pero por qué crees? ¿Tú has visto el tema audiencias o algo? No he escuchado ni visto nada, pero es que se nota. Es que no creo que hayan hecho un final tan cutre y tan abrupto. No creo. Yo creo que a él se han faltado tiempo, lo han rodado todo, han faltado tiempo y han dicho cortamos por aquí, cortamos por allí. Pues para eso no hagas una telenovela, piénsatelo 3 veces. ¿Sabes? Porque exacto. Hemos apostado por algo y hemos perdido en cierta medida tiempo. Me da pena porque el principio no fue malo. Empezó bien, que dices yo, esto promete. Y encima con Marlene Favela en el elenco, con César Évora, que no es moco de pavo, que es que son personas muy veteranas, con Karime Lozano, o sea que el elenco era potente, ¿sabes? Horacio Pancheri también. Por poner elenco potente, hasta como he dicho, hasta las actuaciones secundarias eran actores más o menos potentes. Porque tú tenías ahí Rocío de Santiago, que es una actriz que viene muy en promesa, viene de protagonizar Fugitiva, o sea, que es una actriz que ya es considerada en las novelas. Tienes a Salvador Pineda como segundo villano, que al final para mí fue el primero. Horacio Pancheri, no sé. Que tampoco lo hizo nada mal, villano hasta el final. Que se especulaba con que podía ser el hermano perdido de Alejandro y todo. Lo especulaban en Facebook. Digo, ojalá hubiera pasado en parte porque hubiera sido impactante. Pero tenías a Juan Pablo Gil, a Pati Díaz. Es que hasta Juan Pablo Gil, la verdad que me encantó como lo ha hecho también. A mí me ha gustado. Sí. Yo pensaba que se iba a volver villano, pero ese giro de tuerca y al final no es serle cuenta a Débora y no ser villano me gustó mucho. No, y hay que hablar, yo creo que del final, yo creo que de lo mejor ha sido el tema de, precisamente, ¿no? De Juan Pablo Gil, de él con de Gavino, ¿no? Gavino con su madre. Sí. De cómo moría el personaje de Marlene Favela cuando le dispara, ¿no? El personaje de Horacio Pancheri, creo que es, y cómo moría los brazos. No me pareció creíble, lo siento, no me pareció creíble porque le dan un tiro certero en un punto vital al personaje de Horacio Pancheri y como de la nada se levanta, le pega un disparo. Es que no ha sido creíble por ningún lado en la novela, yo creo.
Porque tampoco ha sido nada creíble el tema de cuando le pega el disparo a Alejandro, que le da aquí, justo aquí en la sien, y se cae. ¡Oh! Ha sido todo como muy... no sé si... No mal actuado, pero sí mal hecho, dirigido, o no sé cómo decirte. Como una telenovela, es que ni siquiera los melodramas que veíamos en antaño, típico Rebeca, tal, estaban tan mal hechos los disparos, o sea... Típico, pues eso, Secreto de Amor, todas esas novelas de hace más de unas 2 décadas, ¿no? Ha tenido una muy mala dirección de escena, muy mala dirección de escena. Pues sí, la verdad que sí, y da pena, porque ya te digo que los actores que reunieron fueron potentes. Quisiera hablarte un poco de las hermanas, ¿no? Es que hasta ahora, perdón, ahora, sí. Como hoy me he comentado antes, es que hasta Dana García ha tenido una actuación especial. Sí, por eso. Porque es una actriz de renombre que ha ido apareciendo de forma recurrente en toda la novela, al final. Sí. Porque decían que iba a tener una actuación en los primeros capítulos, pero es que Dana García está en toda la novela. Como el fantasma. Y luego, por ejemplo, el tema de la hermana, que ahora mismo no me acuerdo bien cómo se llamaba, esta hermana que sufrió mucho, que se casó y tal, y sufrió mucho porque su novio la pegaba, bueno, primero la dejó súper mal en redes sociales porque puso la primera vez, se embarazó la pobre chica, después de embarazarse perdió al bebé por culpa de su marido y demás, y ver que el marido no pagó de verdad, no sé, es como que fue todo súper rápido eso, no pagó de verdad su merecido, lo pagó muy rápido, se enamora rápido del cura, todo rapidísimo, también. Sí, lo del cura igual, fue rápido, fue en plan, lo conoció, y de repente el cura... Eso sí, con Coca-Cola en mano, la publicidad de la Coca-Cola por todos los lados. Sí, sí, estaban brindando en una escena con champán y en la siguiente cogían una Coca-Cola y se me va a brindar con Coca-Cola. Es que esas cosas se notan un montón, Javi, quedan fatal, ¿a que sí? Mira, yo me he documentado sobre el tema de la publicidad, que ha cambiado mucho en los últimos años. No me gusta cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado. Y me he documentado. No, porque está metida como muy malamente. Pero yo me he documentado de cómo se hacía la publicidad antiguamente en las series y en las novelas, y yo estaba viendo series y novelas antiguas, y me he estado fijando en cómo se metía, y eso sí que era una publicidad bien metida. Porque directamente cogían y decían, había que hacer publicidad de Coca-Cola. Vale. Te plantaban una botella de Coca-Cola en la mesa donde estaban, que se viera el logo de Coca-Cola. Y los personajes estaban hablando, y tenían la publicidad de Coca-Cola metida, pero tú no te molestabas. Claro. Al final, no estaban tomándose una Coca-Cola ni mucho menos, pero enfocan una mesa donde hay muchas cosas, no se ve la marca de nada, pero solo se ve la marca de Coca-Cola. Pero tú no... Pero tú vas al hilo de la conversación de los personajes. Claro. Pero tú estás ahora hablando algo serio, lo que sí. Bueno, venga, vamos a tomarnos una Coca-Cola. Es de risa, la verdad, es de risa. O esto se arregla con una buena Coca-Cola. Pues nada, pues se arregla con una Coca-Cola. Bueno, y por hablar un poco del personaje de César Évora, ¿qué podrías decir, no? En este contexto, la verdad que es un hombre que mira que Débora quiso todo el rato como cautivarlo, llevárselo a su terreno y tal, pero él, la verdad que estuvo súper firme al amor que sentía por su mujer y ahí chapó por él, ¿no? Y la verdad que el amor que le tiene a sus hijas, eso sí se veía, ese amor de padre e hijas se ha visto. De César Évora quiero hablar 2 cosas. Una cosa que me ha parecido buena y una cosa que me ha parecido mala. ¿Cuál? Lo que me ha parecido buena es su actuación. Obviamente César Évora es un hombre que hace unas actuaciones impresionantes. Da igual el personaje que le pongan, más bueno o más malo. Te lo va a hacer igual. Y lo puedes ver en cualquier contexto y siempre lo disfrutable. Siempre es disfrutable verlo en pantalla. No es de esos actores que se te hace pesado por verlo de forma repetitiva en las novelas. Por lo menos a mí no se me hace pesado. Me gusta verlo. Pero la caracterización que le han dado es malísima. La peluca era muy chafa. ¿Llevaba peluca? Claro, si César Évora no lleva tanto pelo, nunca ha tenido tanto pelo, desde que era joven. Joder. Sí, ahora que lo dices puede ser. Hombre, se le notaba la igual. Y además se le notaba que era una peluca, vamos. De los chinos. Sí, no. La caracterización ha sido malísima. Después tenía puesta... Eso yo lo he leído en internet, pero tenía puesta como unas cosas por detrás de la peluca que era como para estirarle la piel y que pareciera más joven. Y eso se le notaba, porque había momentos en los que no estaba uno con capítulos en los que estaba un poco más arrugado y otros en los que estaba menos. Y es como en plan, joder, este hombre que va envejeciendo y rejuveneciendo. Yo de esas cosas, Javi,
La verdad que no me fijo tanto. Tú la verdad que en eso eres súper perfeccionista, te fijas en cada detalle. Para que después digas que si yo estoy haciendo otra cosa no me va No, joder, me extraña la verdad que justo tú ves que te fijes más en esas cosas. Yo me fijo más pues en la trama, en el diálogo, en tal, pero tú... Yo me fijo en las actuaciones y tal, pero también me gusta fijarme en cómo están caracterizados los personajes. Si realmente tú te estás creyendo el personaje que estás viendo. Yo te creo en la actuación, pero no te crees el personaje. Como en los primeros capítulos, cuando tú ves a Dana García, Karime Lozano. Madre mía, Dana García Madre hija. La madre, parecía la hija. Sí, total, parecía Dana la hija y ella la madre. Al revés. Exacto. Sí. O como mucho hermana, pero no me la vendas como la madre. No sé. ¿Y no te hubiera gustado que se hubiera quedado... ¿Cómo se llama el actor? El que hacía de César Évora de joven, que es muy famoso. Mark Thatcher. ¿No crees que hubiera dado juego? No, porque a mí la actuación que estaba teniendo Mark Thatcher no me estaba gustando. Lo estaba viendo muy sobreactuado en los primeros capítulos. ¿Sí? En el primer capítulo. Entonces no me pegaba ahí. Ya. Y tampoco le veo mucho parecido con César Évora. Que de hecho no entiendo el cambio porque yo parecido no le veo ninguno. La verdad que no. Y luego, bueno, por hablar de Marlene Favela, ¿qué tienes que decir? Porque yo la verdad que una villana muy diferente respecto a la villana que vimos, por ejemplo, en El Amor Invencible. Me quedo con la del Amor Invencible, pero por lejos, vamos. No, pero bueno, te quedes con una villana o te quedes con otra, al final depende de gustos. Pero hay que reconocer que ha hecho una villanaza y que Marlene Favela, las actuaciones... Es que es una de esas actrices que siempre lo he dicho, no te hace dos personajes iguales. Tú ves una villana aquí, ves la villana del Amor Invencible y no sientes que estés viendo a la misma personaje. No sientes que estés viendo a Columba. Aquí, ¿o lo sientes? No lo he sentido, por eso te digo que en eso me ha beneficiado. Se sabe, le da igual cómo le cambien el corte, le gusta vestirse y que los personajes luzcan diferentes y después que ella las actuaciones te las hace diferentes. Ella no te hace dos villanos, que muchas veces tú sabes que hemos tenido el debate en plan de es que este actor o esta actriz es que siempre actúa igual, siempre te hace el mismo tipo de personaje. Sí. Tú ves uno y los ves todos. Tú ves a Marlene Favela y creo que no existe un personaje que se parezca a otro. De momento, la verdad que no. Puedes notar en alguno alguna similitud, pero no notas que los personajes se parezcan. Y tú ves dos villanos de Marlene Favela. Lo que pasa que es verdad que su final lo han contado igual, súper deprisa y malamente, porque sinceramente... No, Marlene Favela no me gustó el final que tuvo, pero no me ha gustado en la parte final de la novela, no en el último capítulo, los últimos. Creo que es un personaje que perdió completamente la perspectiva. Porque es una mujer que quería su venganza, vale, sí. Y que sufrida, es una madre sufrida. Recordemos que al final ha pasado por la pérdida de un hijo. Que no es moco de pavo. Una madre, pero es que la transformaron en una loca. Sí, total. Perdió la cabeza completamente, se volvió completamente loca. Y no era el personaje, no era ese. Ese no era el contexto del personaje de Marlene Favela. Era vengarse y tal, y pero no llegar al punto de recuperar a su hijo, ella sabía que estaba vivo, tal, recuperarle y vengarse a raíz de lo que le había pasado, pero no al punto de volverse una loca tremenda de que ya voy hasta en contra de mi propio hijo. Es que hay capítulos en los que va en contra de Gavino, ¿sabes? Sí. Eso es que perdió el sentido. Se desdibujó por completo. Fue un personaje que perdió la perspectiva. Totalmente. Y que a lo mejor hubiera estado genial que se hubiera pues redimido y que en lugar de haberse muerto, pues directamente haber tenido un final feliz con su hijo y con su nieto. Yo creo que lo merecía. O por lo menos haberse alejado, haber dicho, vale, he cometido errores, me voy, os voy a dejar a todos ser felices y punto. Aunque lo hubieran matado, pero que lo hubieran matado sin ella haber llegado a esa locura. Y bueno, el personaje de... no sé cómo se llama la chica ahora, la hermana de Alejandro, que luego resulta que no es su hermana. Sí. ¿Cómo lo viste tú? El personaje en sí. De la historia con Gavin y todo eso. Sí. Creo que demasiado forzado el hecho de cómo descubren que no es la hija de Alejandro, quiénes son los padres, de dónde viene. Creo que fue una historia muy forzada. Sí, que se descubre todo en el último capítulo también, que es la hija del Ventarrón, ¿no? Sí, es que todo fue en el último capítulo. Y bueno, y es la hija, el Ventarrón ese como se llama, y toda la novela, sin hacer nada, porque lo único que fue para intentar que no metieran a Alejandro en la cárcel. Toda la novela en plan de
era un hombre que estaba ahí y ni pinchaba ni nada, y de repente le dicen, mira, tienes aquí a tu hija, y no hace ni aspaviento, ni se pregunta nada, la acepta y fuera. Y luego tampoco se sabe nada de esta mujer, la mujer que está obsesionada con Alejandro, toda la novela. De la villana, ¿no? La Que parece que que parece que la están, como que la atropellan, pero no se sabe si ha perdido el bebé, si sigue viva, si no sigue viva. Supuestamente dan a entender que muere, pero claro, dan a entender. Es que son cosas inexplicables, Por ¿eh? eso he dicho que yo siento que había muchos cortes, muchos... Yo sinceramente, y con perdón, porque estamos aquí para hablar de una novela que en general hay que recomendarla, pero yo no la recomendaría, Javi. Yo es una novela para ver una vez, entretenerte un poquito y poco. No, para eso te ves otra que esté mejor hecha, sinceramente. Yo siempre lo voy a decir. Y mira que hay de Rodrigo Guirao y de Kimberly, hay varias que están súper bien y que sí, y que merecen la pena. Pero esta yo creo que no es la más acertada. Lo único que me ha gustado es las actuaciones y el elenco. Porque reconozco que los actores han actuado muy bien. Y que el elenco es un elenco muy bueno. Pero la historia... Sí, que cuando Kimberly también con su hija, ¿no? Cuando ha sufrido y tal por ella. Pero cuando, por ejemplo, Karime Lozano, el personaje, sufría por sus hijas, eso era verdadero y se notaba, ¿no? Los padres cómo sufrían por sus hijas, eso te digo, cómo querían recuperar la hacienda, cómo querían recuperar, ¿sabes? Pues la familia Pérez Soler. Muy buena. Pero eso, hasta ahí. Pero sí, es cuando tú tienes una historia buena y las actuaciones son malas, hay algo que no te termina de enganchar, pues algo igual parecido aquí. Han tenido actuaciones muy buenas, pero unas historias muy malas. Total. Y bueno, y ya para ir finalizando y cerrar un poco este tema, primero que nada, preguntarte dos cosas. La primera es qué puntuación le darías, que ya se ve que aprobado, no sé si va a ser. Y la segunda es si te gustaría que hubiera otro protagónico de Kimberly Dos Ramos con Rodrigo Guirao, que esté más, que tenga más conexión todo, ¿no? Bueno, obviamente lo del protagónico sí, porque creo que ellos tienen una muy buena química. Y además Kimberly es una actriz que a mí me gusta todos los papeles que hace. Aunque sea un papel en una historia mala, al final ella termina sobresaliendo y termina siendo buenas actuaciones y creíbles. Creo que es una actriz que de las mejores que hay ahora mismo en el panorama televisivo. Total. Y la puntuación de la novela no la suspendo, obviamente. Creía que sí, que la iban a suspender. Me gusta poner todo en una balanza y yo reconozco el esfuerzo que hacen los actores, reconozco todo, pero si tuviera que ponerle una nota, yo le pondría un 6. Un bien y un 6 justito. Bueno, no está mal, dentro de lo que cabe. Pues nada, nos quedamos con eso, Javi. Muchísimas gracias por haber estado en este especial. ¿Qué nota le darías? Sinceramente, no te voy a mentir, no la aprobaría. No la recomendaría ni la aprobaría. Recomendaría otros trabajos de Kimberly, de todos los actores, porque son impresionantes, pero no voy a recomendar una telenovela que, mira que yo me la he visto entera, que digo, verás, pero al final le he dado oportunidad entera y no puedo recomendar una telenovela que al final no tenía un hilo conductor como debe ser, y ha sido por culpa de otra cosa, no por culpa de los actores, que me da pena, pero la realidad es esa. Yo la suspendería, vamos, que no la veo una buena telenovela. ¿Por un 4, un 2, un 0? Hombre, tampoco un 0, me da pena, pero a lo mejor un 4 así, mínimo. No está aprobada. Para mí no ha tenido mucho... No ha tenido tanto... Vamos, que recomendaría otras cosas antes. Bueno, ¿y te gustaría que hicieran una segunda temporada? Si la hacen bien, como debe ser, y que tenga toda una coordinación mejor, vale. Es que con todos los hilos que han podido quedar sueltos, te has pagado una segunda temporada de sobra. Hombre, eso sí, pero vamos, hay muchas novelas que no van a tener segunda y merecían más segunda, la verdad. Muchas, pero bueno, que sí, que ojalá si hubiera una segunda, pues que la retomen, pero de una manera que todo tenga más coordinación, que no haya un final. Que te cuenten las cosas bien. Eso es, que cuenten las cosas como deben ser, la verdad. Pero bueno, aún así, pues bueno, la hemos visto, le hemos dado oportunidad. Les deseo todo lo mejor a los actores y seguro, bueno, Rodrigo Guirao, ya le estamos viendo el próximo martes, creo que es, en La Encrucijada, una serie de aquí de Antena 3. Ha rodado una serie aquí, así que a ver qué tal.
Rodrigo Guirao está entre España y Madrid, o sea, España y México mucho. Y eso que es un actor argentino. Sí. Así que y Kimberly, pues ojalá la veamos por aquí, por España en algún momento, ¿eh? Me encantaría conocerlos en persona, la verdad. Es mi ilusión y mi sueño, sería un sueño. O entrevistarlo, Javi, ¿verdad? Bueno, tú a Kimberly lo hiciste en su día. A Kimberly la conozco. Qué guay, qué guay. Pues nada, Javi, muchísimas gracias por haber estado en este especial dedicado al final, vamos a poner, de Me atrevo a amarte. Me atrevo a amarte. Bueno, un abrazo y nada, amigos y seguidores, espero que os haya gustado. Dejadnos vuestros comentarios si tenéis la misma percepción o no que nosotros, qué es lo que más os ha gustado, qué es lo que menos, qué es lo que más os ha podido decepcionar. Y nos vemos a la próxima con más contenido en el canal de Veo, Escucho y Os Cuento. Suscribiros y hasta la próxima, amigos.